Saludos a todos y todas las participantes de esta segunda jornada de educación a distancia de ese importante instituto de altos estudios ligado al desarrollo de la salud y de la investigación en el área de la salud en Venezuela, como es el Instituto Doctor Arnaldo Gobaldón, que de antemano pues agradezco y honro el hecho de haberme invitado a participar en sus reflexiones relacionadas con educación a distancia, porque además se está convirtiendo en una de las instituciones con una apuesta certera de calidad y comprometida para el desarrollo de la educación a distancia en el país. A ustedes mi reconocimiento, mi honra y mi agradecimiento por esta invitación. Mi nombre es Marianisa Figueroa, psicóloga, pues con unos años transitando el mundo de las tecnologías educativas y quienes pues tienen alguna referencia de mí conocen también que soy una activista sobre el conocimiento libre, sobre la difusión y el acceso abierto al conocimiento, lo que de alguna manera me da la palestra para compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones sobre una de esas formas en que el conocimiento se puede liberar, el conocimiento le podemos quitar los secuestros que hacen que muchas personas pues tengan dificultades para acceder a él, como es la alternativa de los recursos educativos abiertos, de los cuales quiero compartir algunas precisiones, algunas orientaciones relacionadas con el tiempo en que vengo trabajando en esta materia y que dan cuenta de que todo lo que tiene que ver con la temática de acceso abierto depende, o la forma como despleguemos iniciativas, políticas, andares y alternativas sobre lo abierto, pues tiene que ver muchísimo en cómo estamos significando lo que es el apellido abierto en el conocimiento, lo que es el apellido abierto en la ciencia, en este caso lo que es el apellido abierto relacionado con recursos educativos. En ese sentido quiero compartir algunas precisiones que tienen que ver con la mirada pedagógica que se nos hace sumamente relevante en estos tiempos donde se reconoce también que el conocimiento también puede estar secuestrado por las modas, los modos metodológicos y disciplinarios con que muchas veces más bien alejamos la posibilidad de que la gente conozca y realmente no la acercamos como tal. En ese sentido, pues quiero partir de que la temática de recursos educativos abiertos, que ya en el 2002 la UNESCO la pone en la palestra como una temática importante de discutir y de considerarlo en tanto la posibilidad de que se conviertan en políticas públicas, en mandatos internacionales que garanticen y el acceso al conocimiento, pues tiene que ver también con una de esas aristas muy importantes en el mundo de lo abierto, en el mundo del conocimiento libre, que tiene que ver con la educación abierta y sus principios. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con recursos educativos abiertos, sustentados a su vez que los principios de educación abierta, pues parte de la idea de que el conocimiento puede y debe ser libre, como esa apuesta certera para que haya equidad en el acceso a la educación y que además haya importante libertad en la construcción del... Y precisamente aquí me quiero detener porque esto ya abre una palestra en lo que tiene, en las formas en que significamos lo abierto, en tanto la libertad en la construcción del conocimiento, pone en entredicho la forma metódica cartesiana característica de la ciencia moderna, que reconoce formas determinadas de crear conocimientos en específicos, metodologías determinadas de crear conocimientos, fuentes de saberes determinadas en donde surge el conocimiento, dejando por fuera pues muchas metodologías, muchas formas y muchas fuentes de saberes. En ese sentido, la educación abierta pone la tinta, pone la pluma en ese tintero de la libertad en la construcción del conocimiento, abriendo las posibilidades de que el conocimiento puede venir de diversidad de fuentes de saberes y no solamente la academia, de diversidad, modos y métodos con los cuales construir el conocimiento y no solamente el método científico, por ejemplo. Y además desde diferentes aristas que no son solamente las disciplinarias. Esto va mucho de la mano con unas reflexiones que le escuché en alguna oportunidad a mi amigo Alejandro Ochoa cuando hacía referencia que el conocimiento libre
de alguna manera es una respuesta hacia el conocimiento que también está secuestrado por las formas disciplinares y metodológicas con lo que les hemos querido encerrar. En ese sentido, este principio de la educación abierta pues abre el panorama completo para que reconozcamos diversidad de formas, métodos, fuentes de saberes relacionados con el conocimiento. Y bueno, por supuesto hay un principio absolutamente vinculante en tanto la mejora del sistema educativo y la amplitud de las oportunidades para el aprendizaje se vuelve muchísimo más grande, potencialmente además más fuerte, cuando nos abrimos a la presencia de los recursos educativos abiertos y recursos que además permitan, inviten a enseñar y aprender, no como un acto mecánico donde consumimos información, sino como un acto creativo que inclusive puede poner en duda lo que está instituido y lo que de alguna manera presentamos como conocimientos que no son absolutos, por supuesto, y además pone en la palestra que no son en estos momentos para garantizar ese acceso, pues las limitaciones legales relacionadas con la propiedad intelectual pueden unirse a toda esa madeja que hoy en día se reconoce como capitalismo cognitivo, en tanto se quiere instaurar y naturalizar que el conocimiento es una mercancía más y no un bien común, como lo viene hablando también la UNESCO en un documento muy interesante que hace un par de años publicó llamado y haciendo la pregunta, la educación como bien común, y allí pues se abre todo un escenario muy interesante relacionado con lo que significan los bienes comunes. El concepto de recurso educativo abierto como tal, pues se refiere a todos aquellos recursos digitales y no digitales también, que están destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Y esto es una primera arista muy importante. Son recursos con fines educativos como tal, con mirada pedagógica, con elementos didácticos que propicien la posibilidad tanto de enseñar como de aprender. Y se une también como la posibilidad de que nos hagamos preguntas, que son la semilla más importante para generar procesos de investigación. Y si a eso le unimos que estos recursos elaborados, diseñados con fines educativos, se encuentran en el dominio público, le metemos entonces esa parte legal de manera que estos recursos sean acompañados por licencias de propiedad intelectual que permitan, fíjense bien, no solamente su acceso gratuito, no solamente su utilización sin restricciones, sino también su adaptación, lo que implica reutilización, lo que implica remezcla del recurso educativo que vayamos a colocar en línea y, por supuesto, su distribución gratuita. Y entonces esto último, desde esto último, que tiene que ver con la amplitud del concepto de lo abierto, pues me permito compartirles algunas precisiones entonces relacionadas con la elaboración de los recursos educativos abiertos. Y bueno, debo confesar que he parafraseado un poco un documento muy interesante, además muy jocoso, a su vez relacionado los principios que debe tener una web para hacerla accesible como tal, del profesor Pedro Pernías. Es un documento denominado 10 mandatos de la usabilidad del profesor Pedro Pernías, publicado en el 2004. Y aquí yo podría colocar como que no son 10 no son 10 mandamientos, pero sí son 9 precisiones que quiero compartir con ustedes al respecto. Estas 9 precisiones las ven allí. Si algo es un botón, debe parecer un botón. No cometeremos actos impuros diseñando un recurso educativo abierto. Si es educativo, está mediado para aprender abiertamente. Avisarás a dónde se va, para qué y cuál es el lugar en el viaje de quienes acceden a un recurso educativo abierto. Diseñarás para el aprendiente, no para tus colegas. Entregarás pistas para llegar y no perderse en el camino. Si los haces abierto, libéralo. No descubramos el agua tibia. En tanto, si existe, reutilízalo y haced un buen examen de conciencia a la hora de elaborar recursos educativos abiertos. Vamos a explicar
explicar un poco cada uno de ellos. Si algo es un botón, debe parecer un botón. Es decir, si algo no va a ser abierto, no debe parecer. Y entonces aquí nos metemos con esa concepción y la apertura amplia de lo que significa que algo es abierto. El primer de los elementos tiene que ver con aspectos legales y implica que lo que permite que algo se pueda distribuir abiertamente son opciones de licencia abierta. Pero fíjense, no solamente es la licencia en términos legales lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elaborar el recurso, sino que los contenidos que vayamos a poner en nuestros recursos, las imágenes, los videos, inclusive, por supuesto, las herramientas que utilicemos para elaborar el recurso educativo abierto deben tener derecho, opciones para que lo podamos utilizar sin restricciones legales. No es solamente el producto final licenciado abiertamente, como por ejemplo con una licencia de Creative Commons, de cual hay una ponencia relacionada con este tema, sino también que los insumos que utilicemos pues no tengan restricciones legales. Otro aspecto tiene que ver con la práctica y bueno, que indica que el acceso y la descarga del recurso educativo abierto debe ser fácil, debe estar a la disposición sin restricciones. Eso tiene ya que ver inclusive con indicaciones de accesibilidad, donde podemos descargar el recurso educativo abierto. Tiene que ver con aspectos técnicos y aquí es muy importante este elemento porque la elaboración de recursos educativos abiertos y la publicación y divulgación del mismo debe facilitar la reutilización y adaptación de este recurso educativo abierto. Y en ese sentido podemos hacer una maravillosa animación elaborada con un software propietario y lo ponemos a la disposición a todo el mundo, pero limitamos su reutilización si la persona que quiere modificar eso que nosotros hicimos necesita comprar este software propietario para hacerlo. Por lo tanto, lo que vayamos a hacer con recursos educativos deben ser con herramientas de autor que sean a la vez de software libre, que la gente pueda tener acceso sin restricciones para descargar esa herramienta, lo que le va a permitir entonces poder reutilizar, poder adaptar, poder remezclar utilizando la herramienta de autor originaria con que se elaboró el recurso educativo abierto, poder entonces también hacer las modificaciones pertinentes sin tener limitaciones, en este caso monetarias, para poder acceder a ese software con que elaboremos el recurso educativo abierto. Esto trae de antemano que no es suficiente publicar el producto final del recurso educativo como tal, sino que hay que publicar también las extensiones que nos permitan hacer las modificaciones para eso. Por ejemplo, si utilizamos Excel para la elaboración del recurso educativo abierto, no es suficiente con que publiquemos ya el resultado en HTML de la exportación del Excel, sino el punto .exe, de manera que la gente pueda hacer la modificación utilizando esta maravillosa herramienta de autor. Tiene aspectos económicos, por supuesto, y esto se refiere a la sostenibilidad de las instituciones que publican sus recursos en abiertos. O sea, las políticas que hayan inclusive económicos para poder, por ejemplo, tener reservorios, repositorios específicamente de recursos educativos abiertos, y además de tener financiamientos tanto para que estos repositorios pues puedan ser sostenibles económicamente, pero también para tener partidas económicas con que se puedan garantizar los programas de formación para los profesores en la elaboración de estos recursos, tener equipamiento para esto, es decir, tener políticas que sostengan también la posibilidad de que una institución tenga políticas y prácticas relacionadas con lo abierto, en este caso vinculado con los recursos educativos. La apertura
tiene que ver con elementos pedagógicos. Y aquí entonces esto está muy ligado con los principios de educación abierta y con ese principio de la educación como acto creativo, en tanto el recurso educativo no solamente entrega contenido e información, sino que focaliza, vincula, juega, presenta un escenario donde la teoría y la práctica educativa se posibilita al accesar un recurso educativo abierto. Y por supuesto tiene una función transformativa como todo acto educativo, en tanto debe promover la innovación y el cambio en las maneras de proveer educación y de aprender, en este caso con recursos educativos abiertos. Desde allí el concepto, el apellido de abierto no se ve pequeño cuando solamente vinculamos lo abierto con la publicación gratuita. No es suficiente la publicación gratuita, implica que se haga referencia a todos estos elementos que dan un significado diferente, muchísimo más amplio a este apellido abierto que tiene los recursos educativos como tal. Sigo con la siguiente lámina. Y entonces aquí viene una segunda precisión que dice: no cometeremos actos impuros diseñando un recurso educativo abierto. No cometeremos actos impuros utilizando software propietario para elaborar un recurso educativo abierto. Esto implica desafíos operativos, en tanto, bueno, esto requiere tiempos y esfuerzos requeridos para conocer herramientas de autor que sean de software libre, que puedan permitir la publicación no solamente de su producto final, sino de todo su documento base, su documento técnico base. Tiene desafíos pedagógicos porque no es solamente copiar información de un lugar, ponerlo en digital, ponerle una imagen o dos y entregar la información como tal, sino que hay que mediarlo pedagógicamente. Tiene desafíos legales, bueno, porque implica investigar y adoptar licencias que están principalmente llamadas siempre a reconocerle el derecho de autor, en tanto los derechos morales que tiene la gente a tener sus créditos dentro de los recursos educativos allí. En el caso de Venezuela, que tenemos Creative Commons aprobado por Venezuela, pero además hay una licencia muy interesante que les quiero presentar al final, que es una licencia para contenidos abiertos creado por Senditel. Hace ya 2 años hay esta licencia y de las cuales les voy a hablar muchísimo más adelante. Es una licencia completamente venezolana. Tiene desafíos técnicos, por supuesto, relativos a cuáles son esas herramientas, los sistemas, los formatos, los estándares que van a permitir que un recurso educativo pueda ser accedido, pueda ser conseguido de una manera muchísimo más fácil por el tema de los sistemas de interoperabilidad, con lo que tiene que ver con los metadatos con que caracterizamos un recurso educativo y lo podemos poner al servicio en un repositorio de manera que pueda ser encontrado lo más fácil posible. Y por supuesto tiene que ver con procesos de producción que permitan medir el impacto institucional de políticas, prácticas que estén presentes o ausentes en la elaboración de recursos educativos abiertos como tal. Esto nos lleva a una tercera precisión que es muy relevante, que de hecho nosotros cuando estuvimos en PROFE, el Programa Fomento a la Educación Superior en OPSU, en el 2011, del 2011 al 2014, pues estuvimos haciendo mucho énfasis en la importancia de que los recursos educativos estén elaborados para que la gente aprenda. Parece como tonto, ¿no? Si es educativo, pues debe estar elaborado y diseñado para que la gente aprenda, pero muchas veces nos conseguimos que no es así. Y entonces nosotros hicimos mucho énfasis en aquel entonces, y lo seguimos haciendo, quienes trabajamos en aquel momento para PROFE, en la importancia de que lo que elaboremos digitalmente para crear un recurso educativo esté mediado pedagógicamente y de manera que posibilite la idea, la experiencia de aprender abiertamente. Y volvemos a los principios de la educación abierta. El proceso educativo
educativo debe estar centrado en el que aprende como individuo y como comunidad, en tanto reconocimiento que el conocimiento es social allí. Y por lo tanto debe estar construido sobre las experiencias, la pertinencia, las formas contextualizadas, las vivencias contextualizadas también de aquel de que aprende, de manera que el recurso permita ser un puente entre esas realidades personales, regionales, locales, vivenciales, personales, familiares, que tiene, que aprende con los otros escenarios posibles, donde el conocimiento pues está organizado sistemáticamente para ser entregado a las personas. Y por lo tanto, esta idea de la generación de puentes implica también que debe promover un pensamiento que sea crítico e independiente para hacer las valoraciones pertinentes y las adaptaciones y las contextualizaciones pertinentes a la hora de aprender como tal. Esto nos lleva entonces a un concepto muy interesante, que es el concepto de la mediación pedagógica. Es un concepto que fue creado por Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, y que de alguna manera presenta que la mediación es una pieza clave a la hora de la elaboración de recursos educativos abiertos y a la hora de la elaboración de recursos, de cualquier tipo de recursos para la educación a distancia como tal. Y la mediación pedagógica pues se refiere a esa posibilidad de que se tenga claro que el horizonte pedagógico de un recurso digital es aquel que posibilita el acto educativo como una experiencia que es participativa, que es creativa, que es expresiva y que es relacional, en tanto teje puentes entre diferentes fuentes de saberes y entre diferentes realidades. La mediación pedagógica de un recurso educativo abierto, tal como lo presentan estos autores que mencioné, pues implica contenido que vayamos a presentar en un recurso educativo. Tiene tres formas de tratamiento. Un tratamiento del tema que permite que el aprendiente, la persona que va a acceder al recurso educativo, desde el principio tenga una visión general del contenido al cual va a acceder, una visión que permita que el recurso sea fácil, que sea comprensible, que sea claro y que sea sólido. Para eso tiene 5 estrategias que se plantean. Hay un tratamiento que es de la forma de expresión, es la forma como presentamos la información como tal, y que de alguna manera se refiere a la diagramación, cómo presentamos la información, incluyendo las ilustraciones, los lugares, el número de información, de unidades de información que presentamos en una página, por ejemplo, del recurso educativo, en una pantalla, en un recurso educativo abierto. Y también, por supuesto, tiene que ver con el tratamiento desde el aprendizaje, que es que plantea el recurso educativo abierto para que en efecto propicie la posibilidad de aprender con él. Y bueno, entonces aquí entramos con otro especie de mandamiento. Avisarás a dónde se va, para qué y cuál es su lugar en el viaje. ¿A quién le vamos a avisar? Es al aprendiente. Esto tiene que ver con lo que se denomina el tratamiento del tema. El tratamiento del tema, como les indiqué anteriormente, tiene que ver con las cosas con que organicemos la información a presentar en un recurso educativo que permita que el usuario tenga desde el principio una visión general del contenido, que desde el principio sepa a dónde vamos a ir, a qué lugar vamos a ir, qué se está esperando de mí, cuál es el propósito que se tiene con este recurso educativo, qué voy a conseguir aquí, en cuántas partes está dividido este recurso educativo, cuánto tiempo me voy a tardar en este recurso educativo, lo que de alguna manera se puede agilizar mucho cuando lo primero que tú le presentas a la persona relacionado con el recurso educativo es la ficha didáctica de ese recurso, que es un pequeño mapa que te da cuenta, apenas te asomas de qué se trata, en cuántas partes está dividido, en cuánto tiempo me voy a tardar yo revisando este recurso educativo abierto, inclusive si contempla ejercicios, si no contempla ejercicios, que me permite presentar el panorama general y por lo tanto prepararme metacognitivamente para el viaje que va a implicar entrar en contacto con este recurso educativo. Hay varias estrategias que
se plantean aquí, lo que tiene que ver con la ubicación temática, que es ese paneo general que se me diga, bueno, aquí vamos a ir hacia tal parte, para ir en este viaje vas a necesitar esto y esto, vas a necesitar estos conocimientos previos, no vamos a tardar tanto tiempo. Tiene que ver que el contenido se presenta con las clásicas estrategias de entrada, desarrollo y cierre. Una entrada que busca captar interés de la persona del aprendiente y de la persona que va a acceder al recurso educativo abierto. Un diseño en la presentación del contenido donde ya se muestre el contenido como tal, pero fíjense que es una muestra del contenido desde muchos ángulos, usando ejemplos y a través de preguntas que permiten que ese interlocutor esté presente todo el tiempo a la hora de entrar en contacto con el contenido, y por supuesto que tenga esa posibilidad de hacer cierres del contenido como experiencias que me permiten a mí generar producciones y creaciones relacionadas con el recurso educativo. E incorpora también una mirada sobre qué tipo de lenguaje estoy utilizando a la hora de presentar el contenido de un recurso educativo abierto. Y fíjense que ahí es muy, muy interesante lo que está pasando ahorita, inclusive dentro del paradigma de la ciencia abierta, que se está dando a los investigadores y a las investigadoras que hacen aportes muy importantes científicos para el desarrollo de la humanidad, que tengan una versión que se le llama la ciencia del vulgo. No me gusta mucho ese término, pero que permita que con un estilo coloquial, con una visión dialógica en el lenguaje, haga que las personas que no tengan un gran conocimiento técnico, científico sobre el tema que se está abordando en un artículo que es muy importante, por ejemplo, sobre todo vinculado al tema de la salud, que permita tener una versión de manera que con ese lenguaje las personas entonces que no manejen este lenguaje técnico científico puedan acceder al conocimiento y puedan entender lo que se les está planteando. Insisto mucho sobre todo en temas que tienen que ver con la vida, con la salud, con la posibilidad de que se disminuya la condición de vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos. Hay otro aspecto relacionado con el tratamiento del tema que tiene que ver con que se tenga que se pueda presentar en el recurso educativo como una buena definición de conceptos, lo que se llama una comunidad lingüística clara, una comunidad de sentidos de los conceptos allí. Hay recursos entonces que tienen sus propios glosarios para que la gente pueda entender los conceptos que están allí y que además pueda presentar recomendaciones generales de cómo manejarte con el recurso, de además que te permita, bueno, este recurso está elaborado, por ejemplo, con Marianice tiene experiencia y la puedes contactar de estas formas, de esta manera, que se pueda tener acceso a referencias, que tenga como que esa posibilidad de ver el recurso dentro de un contexto muchísimo mayor a la hora de poder quedarse interesado en tener mayor información sobre la temática que se está planteando. Por eso es que es importante avisar a dónde vamos, es decir, del principio sepas de qué se trata el recurso educativo, para qué vamos a ir allá, cuáles son esos propósitos con respecto al aprendiente, qué es lo que se está esperando del aprendiente que haga y además cuál es su lugar en el viaje. A eso nos referimos cuando hablamos del tratamiento del tema. El otro aspecto muy importante dentro de la mediación pedagógica en recursos educativos tiene que ver con el tratamiento del aprendizaje. Y fíjense cómo lo definí en esta oportunidad. Dice, diseñarás para el aprendiente, no para tus colegas. Y qué interesante suena eso, porque en muchas oportunidades nos conseguimos que recursos educativos que son unos bloques de contenido sumamente rígidos, que en efecto están diseñados para nuestros colegas, no para quien quiera aprender sobre el tema. Y eso de alguna manera lo que hace más bien es alejar al aprendiente de la temática que se está colocando en el tapete. El tratamiento del aprendizaje, por supuesto, plantea que lo que se diseñe y se despliegue en un recurso educativo debe tener, es importante que incorpore experiencias para el autoaprendizaje, para que las personas hagan una apropiación de la información que se está presentando allí, para que puedan establecer relaciones entre lo que plantea el texto del recurso educativo y su contexto como tal, y que para que puedan tener
experiencias, se les invite a experiencias donde se aplique la información que tenga el recurso educativo como tal. Esto, a su vez, ligado con las posibilidades del interaprendizaje, y volvemos allí al tema de que sí, el conocimiento con esa cualidad social implica eso, que ese conocimiento no sea solamente visto desde, centrado en el aprendizaje de una persona, sino centrado y dialogado entre varios. Entonces, que ese recurso educativo permita tejer puentes, tender puentes para que el estudiante vincule eso con la voz de otros participantes, con la experiencia de otras personas que también están accediendo a ese recurso educativo abierto, y el recurso se incorpore o genere redes de interacción en vinculación con las temáticas centrales que se está planteando en el recurso educativo, y por supuesto que siempre tengan la posibilidad en esa experiencia de aprendizaje de crear, generar, construir nuevos conocimientos y nuevos saberes que siempre tienen fines transformadores, tanto para la persona que está accediendo a ese conocimiento como, por supuesto, con lo que implica poder poner ese conocimiento al servicio de la sociedad y de la comunidad donde estas personas están. El otro aspecto que lo coloqué como entrega pistas para llegar y no perderse en el camino, tiene que ver con el tratamiento de la forma, y esto es un tema muy interesante y muy bonito, que además puede mostrar muchísimo cómo algo que se presenta sin ningún tipo de mediación pedagógica desde el tratamiento de la forma, pues se puede convertir en un bloque muy grande que no llama la atención, que además la persona se puede perder pistas interesantes para poder captar la información relevante en un tema, y con el tratamiento de la forma, entonces más bien se invita a que la forma, precisamente, valga la redundancia, de presentar el contenido como tal, esté distribuida, organizada, inclusive colocada, organizada entre las imágenes, el texto, los colores, lo más amable posible, de manera que la información pueda captarse rápidamente. El uso de esquemas, el uso de todo lo que significa la tecnología de texto aquí es sumamente importante, tanto así que en Profe nosotros presentamos como una información completamente textual que implica un párrafo corrido con 5 oraciones. Puedes distribuirlas en tantas unidades de información y presentarlas gráficamente de forma tal que en efecto las personas puedan tener una agradable experiencia visual y puedan rápidamente encontrar la información necesaria para acceder al contenido y a la información relevante que se quiera acceder. Sobre esto, pues ahí la verdad es que en Internet se consigue muy poca información relacionada con la tecnología de texto. En Profe nosotros llegamos a hacer unos materiales didácticos sobre esto, que se los haré llegar para que los tengan a la disposición de todos y todos. Y la tecnología de texto, que tiene unos principios muy interesantes, que además son muy fáciles de utilizar y de poner en práctica a la hora de elaborar un recurso, que tiene que ver con esto, ¿no? La posibilidad del principio de agrupamiento, que es que toda la información debe agruparse en unidades pequeñas y que sean manejables. Aquí el principio más importante de este elemento del agrupamiento y de las unidades manejables nos invitan a lo que es la regla del 7 más o menos 2. Una pantalla en un recurso educativo debe tener 7 más o menos 2 unidades de información, es decir, de 5 a 9 unidades de información. Ni menos de 5 ni más de 9 unidades de información. Cuando hablo de unidad de información, un párrafo es una unidad de información, una imagen es una unidad de información, el video que coloquemos allí es una unidad de información. Y estos son principios que tienen que ver con investigaciones sobre el número de unidades de información que alguien puede procesar viéndolo en una pantalla como tal.
Hay otros principios que tienen que ver con la relevancia, por colocar en la pantalla aquello que sea más importante de manera que la gente lo pueda captar rápidamente. Los principios etiquetados que funcionan muchísimo, muchísimo, de cómo podemos generar pistas tipográficas visuales, de manera que la gente pueda conseguir rápidamente o puedan saber rápidamente de qué se está hablando en un texto, en un párrafo como tal. Los principios de gráficos integrados, que bueno, si yo tengo algo que me están hablando de una secuencia, puedo presentar esa secuencia en vez de texto, puedo graficar la secuencia como tal y presentarla tal cual lo estoy colocando aquí, que esto todo puede ser presentado en un párrafo eh, sí, en un párrafo con 4 oraciones, y aquí está graficado de una manera que pueda llamar muchísimo, muchísimo más la atención. Hay otros principios, como lo que tiene que ver con el principio del acceso al detalle, que implica que la información que el usuario, al que se le presente al usuario, puede estar presentada desde lo más general hasta lo más simple, de manera que el usuario ese aprendiente tenga derecho a saber la información general, pero también los detalles de aquello que nosotros queremos presentar. El principio de la jerarquía, bueno, cómo organizamos la información de manera que esté sobre lo más relevante a lo menos relevante presentada, y el principio de la consistencia, que muchas veces nos lo saltamos, y que hacen referencia a que la forma y las secuencias, los modos con que organicemos la información sean similares en la totalidad del recurso educativo abierto como tal. Como les digo, se consigue muy poca información sobre tecnología de texto en Internet, por lo tanto me comprometo a que les puedan hacer llegar a ustedes el material didáctico que nosotros elaboramos en Profe en el 2012. Elaboramos este material precisamente cuando estábamos haciendo el curso avanzado de formación docente en educación media por tecnología, específicamente la ruta que tenía que ver con la elaboración de recursos educativos abiertos, que en aquel momento los denominábamos objetos abiertos de contenido, objetos de aprendizaje abiertos. Bien, una vez que tenemos diseñados, mediados pedagógicamente por el tratamiento del aprendizaje, del contenido, de la forma, pues implica también garantizar que lo que vayamos a diseñar de esta manera podamos liberarlo, es decir, tiene que ver con los recursos de implementación de esos recursos educativos, y aquí entramos con el tema de las licencias, que bien sé que tienen algunas otras conferencias ligadas sobre esto, y sobre el tema de Creative Commons, que Venezuela tiene su capítulo ya desde hace varios años, que de alguna manera permiten que las licencias Creative Commons aquí en Venezuela pues tengan validez también. Hay algunas precisiones que son importantes que tomen en cuenta, que tienen que ver con los derechos de autor de todo recurso educativo. En nuestro país los derechos morales son inalienables. En ese sentido, nosotros cuando estuvimos elaborando esta cantidad de recursos educativos desde OPSU, no solamente reconocíamos los derechos de autoría de los profesores, de los investigadores, de los proveedores de contenido, sino también de los diseñadores gráficos, de nuestros diseñadores técnicos a la hora de elaborar un recurso educativo, y por supuesto reconocer también los derechos de autor de las fuentes de terceros que utilizamos, y esto es sumamente importante. El recurso debe contemplar información también del derecho moral de todos esos contenidos que reutilizamos dentro de nuestro recurso educativo abierto, de las imágenes que utilizamos, videos o textos como tal, y hacer mención sobre eso, lo que no es necesario hacer cuando son obras de dominio público, por ejemplo. Por supuesto, cuando son autores anónimos o expresiones de la cultura popular, pero que sin embargo siempre es importante mencionar de qué fuente vienen como tal. Implica, por supuesto, la selección de licencias que por lo menos tengan 3 aspectos allí, que es el reconocimiento de autoría de la obra,
precisamente para resguardar el derecho moral de quienes lo elaboran, la utilización sin fines comerciales y por supuesto que podamos dar permiso para que lo que generemos, lo que elaboremos, lo que pongamos en abierto pueda ser modificado el día de mañana, siempre con reconocimiento que el recurso inicial fue elaborado por quien así lo dispuso, y pueden hacerse obras derivadas. Y ahí entonces entra un concepto que a mí me gusta mucho de cómo estamos aportando recursos educativos que garanticen que el conocimiento sea permanentemente nómade y que pueda cambiar, pueda reorganizarse, atendiendo los llamados y los contextos de urgencias culturales, sociales, de miles de profesores que pueden ir adaptando lo que nosotros podamos hacer en función de que se contextualice a los lugares donde estos puedan utilizar. La licencia, bueno, por supuesto que más se está utilizando en esta materia es Creative Commons, que como seguramente ustedes van a abordar mucho más adelante, tiene 15 combinaciones posibles de uso. La que, por supuesto, nos llama a los recursos educativos abiertos es aquella que permite el reconocimiento de autor, de los derechos morales de autoría de quien lo hace, de que permite y distingue que es una obra sin fines comerciales y que además permite que sea reutilizado, que pueda ser modificado, siempre manteniendo los criterios iniciales en materia de licencia con los cuales se están divulgando. No quiero dejar de terminar esta conferencia sin compartirles una iniciativa muy interesante en nuestro país de hace ya va para su tercer año, que es una licencia de contenidos elaborados por el Centro de Desarrollo de Tecnologías Libres del país, esa maravillosa institución que está en el estado Mérida y a la cual pueden acceder en su página. La licencia de contenidos está todos los criterios y todo el documento de esta licencia que fue elaborado por un conjunto de abogados y gente comprometida con el conocimiento libre y que tiene como propósito establecer fundamentos, términos y condiciones que determinan la forma en que se pueden generar copias, adaptaciones, publicaciones y comunicaciones de obras que sean generados con aporte total o parcial de recursos públicos. No implica que obras que sean financiadas por recursos privados y que quieran ponerse en abierto puedan también utilizar esta licencia porque hay unas excepciones ahí relacionadas con eso. Es una iniciativa muy interesante que además permite como tener en cuenta y propiciar varios aspectos interesantes como el hecho de tener licencias específicas para contenidos y obras desarrolladas con recursos públicos, tener licencias que sean gratuitas, que garanticen la gratuidad pero no la exclusividad, y ahí se hace explicaciones sobre eso. Y por supuesto que permita la copia, adaptación y la publicación y comunicación de la obra, además sustentado en un modelo de negocios basado en la prestación de servicios y no en la mercantilización, sobre todo el conocimiento, que está muy ligado a esta idea con todo lo que plantea el capitalismo cognitivo, del cual le hablé al principio. Busquen esto, licencia de contenidos en Ditel. Y además la gente que la elaboró está en la institución y estoy segura que pueden conversar con ustedes sobre la posibilidad de hacer uso de esta licencia venezolana. Ya estamos llegando ya al final de esta conferencia. Por supuesto, hay un principio que tiene que ver con que no descubramos el agua tibia. Si existe, reutilízalo. Sí, si existe, reutilízalo. Hay muchos portales interesantes donde podemos conseguir recursos educativos abiertos, el portal de Procomún, el portal de Open Educational Resource de Europa. Bueno, aquí en el país iniciativas como tal tenemos pocas, pero estamos todos llamados a crear estas iniciativas institucionales para que los recursos educativos pues, puedan estar en abierto. Y fíjate qué interesante se convierte esto en materia de educación universitaria. En el 2012, cuando hicimos el primer Registro Nacional de Educación a Distancia, el número de instituciones que virtualizaban el mismo contenido
era bastante alto. En materias comunes a nivel nacional que están siendo virtualizadas por nuestras instituciones de educación universitaria y que entonces te llamaba a preguntar, wow, qué bueno sería que tuviéramos todos en un pote estos recursos educativos que pudieran ser reutilizados y adaptados por las diferentes universidades y al final generar un gran activo de inteligencia colectiva donde estamos poniendo las habilidades, las capacidades, las potencialidades de las instituciones en elaborando estos recursos educativos, no solamente al servicio de una institución, sino de todo el sistema de educación universitaria allí. Entonces, si existe, reutilízalo. Y si haces un recurso, ponlo abierto para que otros puedan reutilizarlo como tal. Y finalmente, pues sobre todo, hijos e hijas mías, colegas, hagamos un buen examen de conciencia de lo que estamos haciendo en nombre de los recursos educativos abiertos. Eh, También en esa época que estuvimos en Profe, sacamos una iniciativa sobre normas técnicas para elaborar recursos educativos abiertos, algunos instrumentos de valoración de los recursos educativos para ver si de alguna manera se acercaban o se alejaban con estos principios que les estoy compartiendo desde la genuina experiencia que hemos venido desarrollando relacionados con esto. No quiero dejar de terminar esta pequeña presentación sin decirles que, bueno, esto no es solamente teoría, por lo tanto les estaré compartiendo a Aymar y al resto del equipo que está organizando estas importantes jornadas, estos materiales donde se puede ver cómo la mediación pedagógica de un texto muy duro convierte toda la información de una manera muy amable y que permite entonces que el aprendiente sepa dónde está, para dónde va y que además pueda retarse a él mismo en tanto autor y protagonista de conocimientos que sean transformadores, socialmente transformadores para sí y para las comunidades y los lugares en donde están. Termino pues nuevamente agradeciendo la posibilidad de esta experiencia, de compartir toda esta información con ustedes a la orden, mis redes sociales, tanto en redes propietarias como Twitter, como Facebook, Instagram, @ Marianicer, pero también estoy en otras redes que no son propietarias, también pueden conseguir con @Marianicer. Quedo a la disposición de ustedes, muchísimas gracias, pasen y tengan una exitosa jornada. Gracias a la institución. Feliz tarde.